Buenas tardes para los que estamos en Europa, buenas mañanas, buenos días, América Latina, porque creo que es bastante pronto. Entonces, esta es el cuarto vídeo que desde Oidel hacemos sobre conversaciones tranquilas sobre temas educativos. Y el tema que me interesaba mucho, y desde hemos estado siguiendo un poco desde que nos ha llegado con algunos ecos desde Ginebra, es los debates educativos que están teniendo en Perú, concretamente alrededor de la ley 31498, que ahora entraremos con más detalle. Entonces, nos acompañan hoy. Voy a hacer cuatro pinceladas, aunque es un currículum bastante extenso, pero tenemos a Juliana Cachia, ¿lo pronuncio bien? Sí, está bien. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Gracias. Comunicadora social por la Universidad de Lima, máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Tiene una especialización en filosofía, ciencias y religión también por la Universidad de Navarra. Autora de varios libros como Mamá y Papá formando una familia, reflexiones para formar hijos felices, y coautora del libro Ideología de género y sus efectos, 50 preguntas y respuestas, y actualmente es directora de Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, una asociación sin fines de lucro que tiene como misión dar la batalla cultural en el Perú. Una mujer del Así, Renacimiento, ¿eh? Súper polifacética. así dicen. Y luego Gonzalo Flores Santana, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Internacional, miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, miembro también de la Asociación Origen, y especializado sobre todo en temas relativos a libertad religiosa y las relaciones del Estado con confesiones religiosas. ¿Qué más? Bueno, es abogado, aparte asesor de varias ONGs, entidades religiosas y entidades educativas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por dedicarnos unos minutos para explicarnos las controversias y la discusión alrededor de la ley 31498. Bueno, yo creo que lo primero que sería interesante es que para gente como yo, que somos prácticamente unos ignorantes sobre este tema, es que nos dierais un poco de contexto de por qué salió esta ley, ¿no? ¿Dónde estábamos que la sociedad peruana impulsara una ley como esta? Gracias, Ignací, por la invitación. Voy a tratar de ser breve porque de verdad hay tantos ángulos y la historia es tan rica que, bueno, hay que tratar de resumirla. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que, como decías, damos batalla cultural y uno de nuestros ámbitos de trabajo es la educación, porque pensamos que en la educación es donde se trabaja o se construye o se desarrolla pues la cosmovisión de una sociedad, ¿no? En el Perú, y eso lo dicen las encuestas, y tú lo puedes ver a nivel sociológico, somos un país mayormente con creencias religiosas, práctica religiosa, sobre todo cristiana y católica en su mayoría. Te estoy hablando del 90%, y somos un país, entre comillas, por decir algo, conservador, por ponerle Ujú, una etiqueta, ¿no? Sin embargo, tenemos la agenda en educación sesgada a un solo lado. Y esto, digamos, se consolida en el año 2017 cuando el gobierno publica el nuevo currículum de educación básica escolar con uno de los 7 enfoques transversales con el de género. ujú, Entonces, un grupo de padres, o sea, un grupo grande de padres no estaba de acuerdo, dice que se habían violado ciertos derechos, ponen una acción popular, la pierden en el 2019 y en el 2019 entra este currículum con este enfoque. ujú, Y como bien sabemos los que manejamos el tema del género, el caballito de batalla es la educación sexual integral. Entonces, ujú, en el año 2020, en agosto del 2020, si no me equivoco, el 2021, el gobierno publica la guía ESI para docentes. Y nosotros la analizamos en la asociación, nos dimos cuenta que había una serie de cosas que no estábamos de acuerdo, como que solamente tenían un enfoque que era el constructivista, manejaban una serie de contenidos que no nos parecía y decidimos ver la manera en que no nos impongan una sola forma de educar en temas de moral y ética, que es la educación sexual. Y con un grupo dentro de nuestra asociación vimos que efectivamente en el Perú, y eso lo puede explicar Gonzalo mejor y con esto termino, existe mecanismos de participación de los padres para la elaboración de políticas educativas y de materiales educativos.
Y dice, ¿no? Los padres deben participar. Lo que no existía era el cómo participar. Ujú. Y así es Sí, como surge esta ley. sí, y agregando, Ignacio, y bueno, y también reitero el agradecimiento por esta conversación que estamos teniendo. eh, en el Perú se recogen en la Constitución y por la suscripción también de tratados internacionales un derecho humano que es muy importante, que es que los padres tienen, uno, el derecho de educar a sus hijos y de poder participar en el proceso educativo. Y participar en el proceso educativo va desde poder elegir la educación que ellos consideran más adecuada de acuerdo a sus convicciones morales, religiosas, éticas en general, y el Estado tiene la obligación de poder fomentar una oferta educativa que pueda tener todos estas convicciones, o puedan recoger todas estas convicciones de los padres a la hora de elegir ese tipo de educación. Lo que no existía en el Perú era el mecanismo para poder participar y opinar sobre los contenidos que elaboraba o elabora el Ministerio de Educación y las regiones que también tienen potestad para poder dictar o orientar la educación en el Perú. Y hay un segundo también elemento muy importante. El Ministerio de Educación no tiene el control de la educación. Ujú. Lo que es un ente coordinador. Y eso muchas veces se olvida porque venimos, por lo menos en el Perú, de un pasado donde el Estado controló por muchas décadas la educación e impuso un tipo de educación, muchas veces sesgada, ideológica. Entonces, al estar ya ahora en un proceso donde la democracia es totalmente participativa, vimos la importancia de promover una ley que pudiera establecer la forma en que los padres de familia actúen, opinen y puedan inclusive proponer contenidos educativos de acuerdo justamente a esos principios que ellos consideran relevantes, ¿no? Yo, para poner un poco en contexto, ¿no? Entiendo que el gobierno, poco el contexto antes de la aprobación de esta ley, era el gobierno propone ciertos contenidos, sobre todo muy ligados a la educación sexual comprensiva, y diciendo, oye, nosotros no estamos obligando a nadie, esto lo ponemos aquí, que cada cual es una información que ponemos al alcance de los alumnos para que los utilicen o no lo utilicen, sin tener en cuenta la libertad religiosa de las familias, ¿no? La libertad de las convicciones de las familias. Y presentando este contenido como completamente neutro cuando puede ser directamente contrario a las convicciones de muchas familias peruanas, entiendo, ¿no? No es tan bonito, ¿ah? O sea, el Ujú. enfoque transversal de género es obligatorio en el Perú para escuela laica, religiosa, privada o pública. Claro, no, esto es obligatorio para todo el mundo, o sea, crear un Sí, contenido con un gran contenido ideológico, pero que es presentado como neutro, no, y en no, realidad, no, pero no sé si ha sido o presentado no, como neutro. no ha habido ni la decencia de presentarlo como No, neutro. nada. Yo creo que no, no sé, Gonzalo, ¿tú qué piensas? Yo creo que al contrario, inclusive se encontraron, por eso también es importante ponerte en contexto, en el gobierno de Martín Vizcarra, que ha Ujú, sido hace unos 3 años, encontraron una madre de familia, denunció los famosos links ujú. dentro de los textos escolares de secundaria que te llevan a páginas donde te enseñaban contenido sexual, o sea, alto contenido sexual, que Explícito, ya me ¿no? da Sí. vergüenza hasta... Y Ujú, ellos, ¿sabes qué dijeron? No, hay que borrarlo con plumón. O ujú, sea, ni siquiera es que fueran, ¿cómo te explico? O, creo yo, no han sido prudentes, no han sido neutros. Claramente van a que esa es la educación que los chicos ujú, reciben basada en el género. Y todo esto es dado con normas de rango menor. ujú. Claro, y yendo con una contradicción directa muchas veces, bueno, estaba pensando el artículo 18, el artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que reconoce la libertad de los padres muy ligada a las convicciones de las familias, o el mismo artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también está... Ah, porque muchas veces dicen, estos son normas mínimas del Estado que puede disponer, pero claro, estas normas mínimas no puede ser que contradigan en sí la propia esencia del derecho. Una pregunta antes de entrar propiamente en la ley. ¿Esta ley, por parte de quién viene promovida?
Nosotros ayudamos a promoverla dentro del No, la Congreso. ley, perdón, el contexto anterior, todas estas, Ah, sí. todo esto viene en los últimos 20 años en el Perú, o 22 años. Los que han estado a cargo de la educación son personas de más de corte que está a favor del género, de los organismos internacionales, y vienen años, ¿no? Poniendo una ley tras otra, y cómo va funcionando la agenda y van Ujú, vulnerando la patria potestad de los padres, cuando en el Perú, como te decía, la gran mayoría no está de acuerdo. Y es más, cuando tú ves la conformación de la elección de los congresistas, como decimos acá, ¿no? Que son, porque solamente tenemos una cámara, ujú, la gran mayoría son de la línea de los que los peruanos votan, ujú, pero estas leyes salen movidas desde el Ejecutivo con los funcionarios que están puestos en el ministerio y ujú. tal. Entonces, claro, no corresponde ni siquiera a una elección popular o democrática, Claro, al margen de simplemente la soberanía popular, ¿no? O sea, como es una exactamente. presentación de expertise sin... Y, Bueno, no, sí, y solamente quisiera agregar ahí un punto a lo que ha mencionado Juliana. En los últimos 20 años hemos sido testigos de todo un trabajo donde han ido introduciéndose términos como el de salud reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, el desligar lo que son los derechos de los padres con lo de los derechos de los hijos e inclusive oponerlos. Comienza a generarse toda una corriente de opinión muy fuerte que va de alguna manera adoctrinando también a la opinión pública. ujú, Por ejemplo, señalar que los niños tienen derechos, o los jóvenes menores de edad tienen derechos autónomos y por lo tanto pueden no decidir cosas junto con el colegio o lo que decide el Estado, ujú, desligándose de lo que puedan opinar los padres. Todo eso ha dado lugar a que después el Estado pueda actuar con cierta autonomía también para determinar contenidos de carácter de educación sexual, no teniendo en cuenta esa opinión. Aún siendo ilegal, es como que se ha ido introduciendo esos criterios en la población, donde podría ser que haya un sector que comience a entenderlo como que es así. ujú. Entonces, es muy interesante como un trabajo de observación de cómo se va, de alguna manera, orientando a la opinión pública hacia algunos derechos, entre comillas, porque no están reconocidos ni en la legislación peruana, ni siquiera tampoco en en los tratados internacionales. Sí. Bueno, esto, ahora entramos en la ley, pero puede ser esta tendencia muchas veces. T.S. Eliot, ¿no? El poeta americano, decía que las discusiones educativas siempre son morales, ¿no? Siempre. Y muchas veces, muchas de estas discusiones se intentan presentar desde una perspectiva cientificista o desde una perspectiva de expertise, cuando negando la realidad moral de de las implicaciones de este contenido, ¿no? Diciendo, y de allí, cuando niegas la variante moral de las discusiones educativas, al final siempre terminas imponiendo un criterio ideológico, un criterio moral, Totalmente. quieras o no. Bueno, entonces, pasemos a la ley. 2022 se aprueba la ley 31498. Aquí desde Ginebra hemos oído hablar de ella, no siempre con las mejores palabras. Entonces, contadnos, ¿qué tiene esta polémica? ¿Qué tiene esta polémica ley? ¿Por qué sale esta polémica ley? Para que ya Gonzalo lo dejo para que te hable de la ley propiamente dicho, quisiera decir dos cosas. Efectivamente, cuando tú lees la ley, no es una ley que hable específicamente ni de la educación sexual ni de género, habla en general de cualquier materia que tenga algún tipo de lectura, no usa estos términos, pero algún tipo de lectura que pueda no ser objetiva. Ujú, Historia, por ejemplo, ¿no? Historia del terrorismo en el Perú, ¿no? Ciencias sociales, educación sexual, etcétera. Pero los opositores, que bien, la mayoría eran ONGs de corte más feminista o ujú, progresista, inmediatamente dijeron, claro, lo que quieren estos padres conservadores es volarse la educación sexual integral. Y acá hay un punto que creo que es importante cuando yo te digo que no son, por eso te decía que no son neutros. Claramente decían, los padres de familia conservadores y religiosos no pueden decidir qué enseñar ujú. abiertamente. Y ahí ya dejo a Gonzalo Sí. la parte técnica. Efectivamente, lo que dice Juliana se dio de una manera muy intensa la mala prensa contra
proyecto y ya cuando la ley inclusive se aprobó. Han planteado hasta una acción de amparo para que esta ley se aplique y ha habido mucha tergiversación sobre el contenido de la misma. La ley busca garantizar lo que señala el artículo 13 de la Constitución del Perú, es decir, que los padres de familia puedan participar en el proceso de elaboración de programas, del contenido de materiales, textos y recursos educativos. Justamente se aclara que el término es participar, no decidir, es participar, no imponer. Y este derecho, consagrado en la Constitución, no contaba con un mecanismo de participación. Y una de las cosas valiosas que tiene esta ley es que establece un mecanismo de participación. Como señalaban algunos amigos que son expertos también en derecho internacional, los tratados internacionales declaran derechos, reconocen derechos, piden a los estados que los garanticen, pero no te dicen el cómo. Esta ley lo que hace es justamente establecer el cómo lo van a participar los padres y cómo van a ser representados los padres, porque los padres estamos hablando de millones de personas que son padres de familia y por eso se establece que van a hacerse a través de asociaciones de padres de familias, asociaciones que aquí se denominan las APAFAs, o asociaciones civiles sin fines de lucro, poder organizarse e inscribirse en un registro. Ya Juliana te contará ahora lo que estamos nosotros promoviendo a través de, usando justamente herramientas tecnológicas para que pueda haber una participación masiva. Y para finalizar, la ley, como ha dicho Juliana, no se circunscribe a una temática, sino a cualquier contenido material educativo, inclusive aportando a los padres de familia las propuestas de gente especializada o técnica que de repente el Ministerio de Educación no ha tenido presente. O sea, aquí un poco tenemos, a mí lo que me sorprende, ¿no? Educación 2030, ¿no? Que es la agenda relativa al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que habla de una cogobernanza de la educación, que dice que los padres tienen que tener un pie más, o sea, los padres como la sociedad civil y otros actores tienen que tener más participación en las políticas educativas, que vamos a unas políticas más participativas. Asimismo, está reconocido en los instrumentos vinculantes, ¿no? Como serían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sale en el artículo de la Constitución 13, ¿no? El tema de los derechos de los padres. Se hace una ley para garantizar esto y a la gente se pone nerviosa, ¿no? De Sí, repente. Pero ¿sabes por Por- qué yo Esta creo? era mi pregunta, esta era mi pregunta. ¿Por qué? Mira, yo tengo una hipótesis, nosotros, ¿no? Que también tiene que ver que cuando nosotros vimos lo de esta guía para docentes de la educación sexual integral, claramente la educación sexual integral se imparte en las sesiones de tutoría. O sea, Ujú, este espacio donde solamente están los alumnos con el profesor, ujú, ¿no? Y no, es muy difícil que un niño, imposible, no existe el cuaderno, el libro, acá mamá, ven, fórrame o prepárame el libro de educación sexual, porque ahí tú lo podrías ver y decir, oye, ¿qué le están enseñando a mi hijo? ujú. La educación sexual se imparte acá, lo que existe son manuales de docentes, donde ahí está el contenido que los niños van a recibir. Entonces, claro, cuando tú dices, oye, yo no tengo ningún tipo de injerencia, tú dices, ¿por qué te molesta si el MINEDU, el Ministerio de Educación, va a mantener su rectoría? Yo puedo participar, tú puedes participar del otro lado. Total, si tú te inscribes con 50 asociaciones más progresistas, ¿no? O de género, perfecto, yo me inscribo 50 por acá y todos vemos los más. ¿Por qué no quieren? Si no hay un tema de decisión. Es porque creo yo no quieren que vean esos materiales que ellos pasaban de contrabando y que no llegan a la casa. Y entiendo igualmente que del mismo modo que aquí a lo mejor la línea de choque concierne en este campo la educación sexual, la forma que esta ley se ha concebido también es porque otras minorías en un contexto que se desarrollara, por ejemplo, contenido de tipo racista o contrario a distintas minorías como podrían ser pueblos indígenas, ellos también, los padres pertenecientes a estos colectivos tendrían la posibilidad de participar y poner, Totalmente. Es ¿no? buena para todos. Todos Ujú. vamos a estar al tanto. Y el ministerio lo va, o sea, va a decidir finalmente qué poner. Entonces, por ese lado también te decían, ahora los padres van a decidir. No, esa es una de las mentiras que se decían. No se quita la rectoría al ministerio. Claro, es como una cogobernanza, ¿no? Una corresponsabilidad.
¿no? Del diseño de Estar políticas enterados, educativas. por lo menos, ¿no? Y ojo, y es los padres que quieran. Claro, que aquí también un poco entramos en ¿no? Una democracia es aquel sistema en que confía en sus ciudadanos y especialmente la educación es especialmente sensible porque una democracia confía en los padres también en la educación de sus hijos y que se quiebre, ¿no? Este consenso y está alrededor de la confianza y en especial en el campo de la educación, pues me está un poco también el, el momento crítico, ¿no? Que se encuentran muchas democracias bueno, en América Latina, pero creo que es un tema también en otras partes del mundo. Quería preguntaros un tema antes así de... No sé si queréis añadir alguna parte, alguna cosita, pero antes de esto me gustaría preguntaros ha habido varias asesorías externas en el diseño de esta legislación más problemática, ¿no? En Perú, ¿no? No me refiero a la ley 31498, pero parte del contenido que ha venido en relación a educación sexual, como decíais, no ha sido directamente votada por la mediante la soberanía popular, sino que ha venido a través de ONGs con contenido prácticamente hecho, casi por concurso Todo. público, que se ha propuesto a... Esto, podríais dar dos o tres pinceladas sobre este tema? Sí. Si me permiten, la guía esta de educación sexual integral tiene en la portada dos logotipos, el del Ministerio de Educación y el de una ONG que se llama Plan International, Ujú, que es la que siempre decimos, ¿no? Es la que auspicia el Chelsea, ujú, o sea, ese tamaño de ONG, digamos, ¿no? Y nosotros la investigamos para ver qué había pasado y efectivamente el gobierno peruano en el Ministerio de Educación ha firmado un convenio marco con esta ONG y le ha dado el 100% de la implementación de la educación mm, sexual integral de todos los niños peruanos. Entonces, claro, tú dices, oye, ¿por qué se quejan cuando yo quiero opinar? Porque, claro, ya están este tipo de organizaciones ahí metidas y son las que, a través de la cooperación internacional, porque esto creo que es importante señalar, en el convenio, en los convenios no hay intercambio comercial, o sea, no es que el ministerio le dé dinero ujú. a la ONG, sino le dice, oye, ya tú encárgate de esto, y claro, la ONG, al tener todos los niños peruanos disponibles, ya tiene, digamos, un acceso, tiene varios proyectos que pueden ser financiados y la financiación viene por la cooperación internacional. Así es como funciona. Vale. Sí. Y sobre eso quisiera agregar que eso genera un problema legal también, porque el Estado estaría teniendo o promoviendo una sola visión sobre un tema que es muy importante como es la educación sexual. Ujú, En el Perú, el adoctrinar hacia un solo sentido e imponerlo masivamente para todos, no es válido, no es legítimo. Se estaría recortando justamente el tema que hemos estado conversando, que es el derecho de los padres de poder educar de acuerdo a sus convicciones morales o religiosas. Y más aún a los padres de familia que tienen a sus hijos en las escuelas públicas, que son las que controla directamente el Estado. En las escuelas privadas hay una lucha porque las escuelas privadas, por ejemplo, las que tienen, ¿cómo se llama? Son confesionales o religiosas o de fe, de alguna manera pueden luchar por hacer respetar su ideario, ujú. pero en las escuelas públicas no. Y los padres de familia tienen los mismos derechos si estén sus hijos en una escuela privada o en una escuela pública y por lo tanto tendrían derecho a que el Estado plantee varias alternativas de lo que es la educación sexual de acuerdo a, por ejemplo, una visión antropológica determinada. Ese debate no se ha dado, se ha recortado ese derecho y el Estado no ha explicado por qué se está promoviendo ese tipo de educación sexual con ese único enfoque. Y Y es, obligatoria, ¿no? y es obligatorio. Entonces estamos un tema muy delicado, ¿no? Claro. No, y aparte esto es importante porque los derechos de los padres, como dice el artículo 13, tienen como del Pacto de Derechos Internacionales, sí, el Pacto de Derechos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales, dice que esta libertad tiene como dos vertientes, ¿no? La capacidad de escoger la escuela y que se respeten las convicciones también con independencia de la escuela. No, me parece interesante, ¿no? Que muchas veces hablamos de la privatización, ¿no? O sea, la gente levanta mucho la voz cuando la gestión de la educación pasa solo por algunos actores
no gubernamentales, a veces la iglesia, ¿no? La gente, oh, y tal, la iglesia tiene el... Pero cuando se proponen contenidos de un alto contenido moral, que solo haya una entidad de la sociedad civil en la cual se haya confiado cuando es un tema que a lo mejor hubiera realizado, bueno, hubiera sido a lo mejor más recomendable una gobernanza, una participación más abierta, que aquí nadie se haya indignado, ¿no? A lo mejor por un tema ideológico, no lo sé. Yo creo que más por ignorancia, Ujú, porque ujú, no se sabe, o sea, hay que difundir esto, ¿no? Entonces, las personas no, o sea, los padres de familia de a pie no están tan metidos a nivel político, ¿no? O sea, ujú, y recién reaccionan cuando dicen, oye, ¿por qué está pasando esto y por qué yo tengo este contenido en el colegio de mis hijos? Claro, ahí tienes que explicarles y retroceder pues hasta el año 2017 o 2007 en el Perú, ¿no? Donde se da la primera ley de género. Entonces, y por eso nosotros en Origen estamos haciendo un proyecto que se llama Padres Peruanos, que a través de una plataforma digital vamos a promover la participación de los padres de familia en políticas educativas, ¿no? Para que se escuche su voz, para que estén enterados, para que no estén sorprendidos, ¿no? Y ujú. sepan también no solamente conocer, sino ejercer sus derechos de patria potestad, ¿no? Sí, efectivamente, Ignacio, creo que por lo menos aquí en el Perú hay un desconocimiento de los derechos que uno tiene. Es Ujú, decir, no se ha educado, la educación a la ciudadanía es algo que se ha perdido, no forma parte ya ni siquiera de la estructura curricular. Los jóvenes salen sin conocer muchas veces la Constitución y los derechos que tienen como ciudadanos. Los padres de familia han pasado por lo que había comentado, donde el Estado había capturado la educación por muchos años, han tenido una actitud muy pasiva y un poco también nuestro rol es educar a los adultos en lo que son sus derechos ujú. y poder decirles que tienen todo el derecho de participar, opinar, proponer, comprometerse con la educación de sus hijos, que de hecho lo quieren, pero muchas veces no saben cómo. Aparte, una pregunta que creo que es importante también poner. Yo entiendo que debe haber muchas temáticas que van de la mano de la educación sexual, ¿no? Desde posibles abusos, que ha habido, incluso la importancia de por las personas de conocer su cuerpo. Evidentemente, hay muchos matices de esta conversación que cuesta encontrar consensos directamente porque conviven distintas visiones antropológicas en el seno del Perú como en el seno de cualquier país del mundo, pero en realidad aquí la discusión no es tanto como se intenta presentar de no, esta gente no quiere que no quiere que estos niños tengan ningún tipo de educación sexual, sino, o sea, había como por parte de un poco la propuesta es no, nosotros no estamos en contra de que haya una educación sexual, Sí. sino que esta educación sea compatible con las distintas cosmovisiones que conviven en el Perú, Totalmente. ¿no? Nosotros, o sea, con esta ley era otra de los mitos, ¿no? Porque uno era esta, la de la rectoría del Mineo. La otra era que los padres iban a meter, o sea, si yo decía que la Tierra era plana, entonces el libro debería decir que la Tierra es plana o que 2 más 2 es 5. Eso también era mentira porque no eran cursos de ese tipo, eran, como te repito, materias que podrían tener una lectura más moral, ética o de narrativa simplemente, ¿no? Mirada. Y la tercera era esa, ¿no? Que estás mencionando. Efectivamente, los padres de familia tienen que, no estábamos o no estamos en contra de la educación sexual en la escuela. Lo que decíamos es, estamos en contra, que eso es lo que piensa la mayoría, de una sola Ujú, forma de educar en sexualidad. Y acá hay un punto que también creo tiene que ver con el desconocimiento. Muchos peruanos, si no es la mayoría, piensan que la educación sexual se reduce a cómo tener hijos ujú, o cómo evitar embarazos, ¿no? Cuando no es así. O sea, la educación sexual es cómo yo, siendo hombre, siendo mujer, me voy a desarrollar en mi vida, ujú, en la vida social y tal. Entonces, claro, cuando tú ya entiendes que la educación sexual no es enseñarle a las niñas cómo no salir embarazadas, sino es ujú, cómo vas a ser mujer en todos los aspectos de tu vida, y tú dices, ah, ya, claro, cambia, ¿no? ujú. Ya no estamos hablando solo de un tema médico. Claro. Perfecto, pues no sé si queréis añadir alguna cosa. A mí yo creo que me ayuda muchísimo y espero también a la gente que escuche o vea este vídeo entender muchísimo la situación del Perú, que
especialmente la relativa a la ley 31498, que muchas veces nos llega de forma parcial, y con parcial y solo por un lado. Eh, os doy la palabra por si queréis matizar algún punto, queréis explicar algo más. Y si no, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo por... Bueno, antes de agradeceros, os doy la palabra, a ver si queréis añadir alguna cosita más. ¿Tú, Gonzalo? Sí, a ver, mira, Ignacio, primero agradecerte por esta conversación. Creo que hay muchos puntos en común. También tenemos desafíos y problemas comunes, no solamente en el Perú, sino con muchos países en Occidente, sobre todo. Ujú, Creo que es muy importante, creo yo, resaltar el hecho de que tiene que haber una educación también en lo que son derechos humanos. Es decir, ujú, creo que parte del problema es justamente ese desconocimiento y que ha habido, por lo menos en el Perú, una población muy pasiva sobre lo que son sus derechos y esos derechos cómo pueden ser respetados. Y entender que el Estado muchas veces, a través de ciertas personas que han sido elegidas y a través de asesores externos que no han sido elegidos por ellos, no necesariamente van a respetar esos derechos y pueden entrar en conflicto y sin generar ningún tipo de pleito, sino más bien de debate alturado, educado, poder justamente participar en las decisiones, porque justamente estamos en ese tipo de democracia, a través de mecanismos que puedan ser muy creativos y muy sólidos, como creo que la ley que estamos conversando lo tiene. Creo que es algo que se tiene que resaltar porque en un sentido más allá de la mala prensa que ha recibido, es un gran logro que se puede replicar para otros temas. Y nada, eso es lo que quería finalmente resaltar. Yo quisiera ya finalizar. Si bien hubo mucha prensa en contra, la votación en comisión del Congreso fue 14 votos contra una en contra y una abstención. Fíjate. Y en el Pleno del Congreso fueron de 130 congresistas, considerando que varios no van, 80 votos a favor y exoneración de segunda votación. La manifestación en contra que tú ves, porque hasta hicieron festival en contra, son de ONGs. Es de ONGs. Entonces, claro, lo que hacen es generar un montón de cuentas de Twitter, ¿no? Con nombres de asociaciones y Claro. dicen, ¿no? 60 asociaciones nos manifestamos en contra. Entonces, claro, tú comienzas a recibir, ninguna asociación está conformada, son cuentas de Twitter, son amigos que se juntan y hacen su nombre. Entonces, claro, te da la sensación, y creo que a la población en general, de que son más. Ujú. Pero la realidad es totalmente lo contrario y yo invito que la gente vea la realidad, Bueno, y no el lo que te juego tratan de democrático vender, aparte ¿no? sigue, ¿no? O sea, si en algún momento hay una gran mayoría, o sea, es lo que muchas veces parece que las leyes educativas son un diálogo continuo. eh, y bueno, se está respondiendo esto porque es un sentir de la población peruana, por lo que estáis diciendo, ¿no? O sea, no han salido macro manifestaciones luego por Perú diciendo queremos que vuelva el régimen anterior. No, claro, Claro, claro. totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, como os decía, para acercarnos a esta realidad, para hacerla mucho más comprensible, mucho más masticable. Juliana, Gonzalo, muy, muy agradecido por vuestro tiempo y estamos en contacto. Totalmente. Muchas Muchas gracias. gracias, Ignacio. Muchas gracias.